Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla, rodeados de buena energía y sonrisas. Tengo algo súper especial y emocionante que compartirles hoy, algo que nos tiene a todos, o al menos a mí, con el corazón latiendo a 1000 por hora más rápido que nunca. ¿Alguna vez han sentido esa chispa, esa conexión eléctrica que te hace sentir que el universo entero te sonríe, que las estrellas se alinean y que cada momento se tiñe de un color vibrante y nuevo? Pues bien, creo que por fin he encontrado a esa persona que ilumina mi mundo de una manera que jamás imaginé posible, que disipa las sombras y pinta el lienzo de mi vida con los colores más hermosos. Hoy vamos a hablar de algo que me hace sentir increíblemente feliz, una felicidad que irradia desde lo más profundo de mi ser, y es que no estoy solo. Amo a esta mujer con toda la fuerza de mi alma, y quiero compartir con ustedes, mi querida comunidad, porque esta etapa de mi vida se siente tan especial, tan completa y tan llena de promesas. Si aún no lo han hecho, les invito con el alma encendida, a que se suscriban al canal ahora mismo. No querrán perderse nada de lo que viene, porque estoy absolutamente seguro de que este es solo el comienzo de muchas historias emocionantes, de aventuras compartidas y de una vida que ahora sí se siente plenamente vivida. Verán, la vida, como todos sabemos, es una aventura fascinante y a menudo impredecible, un torbellino de altibajos, de momentos inesperados que nos sacuden y de, a veces, largos periodos en los que uno siente que camina en solitario por un vasto desierto con el horizonte lejano y la compañía solo de los propios pensamientos. Y no me malinterpreten, he aprendido muchísimo en esos momentos de introspección y soledad. He crecido, me he fortalecido, he descubierto resiliencia y he aprendido a amarme a mí mismo, lo cual considero un pilar fundamental. Pero hay una diferencia abismal, un abismo insalvable, entre estar bien contigo mismo, ser autosuficiente y sentir esa complicidad genuina, esa energía vibrante que se comparte de forma mutua y recíproca con alguien más. Esa sensación de que tu camino se entrelaza con el de otra persona, creando un tejido mucho más rico y profundo. Y justo eso es lo que estoy experimentando ahora, una experiencia que me desborda de gratitud y emoción. Han sido años de mucho trabajo, de enfoque inquebrantable en mi carrera, de viajes que me han abierto la mente y el corazón, de conocer gente increíble que ha dejado huella en mi camino, sí, pero también de extrañar profundamente esa otra parte de la vida que se construye de a dos, esa sinergia que solo se logra cuando dos almas se encuentran. Ese compañero de aventuras que te anima a saltar al vacío, esa confidente que escucha tus miedos más profundos sin juzgar, ese hombro firme en el que apoyarte cuando el mundo parece desmoronarse y, por supuesto, esa persona que te hace reír hasta que te duela el estómago, esas carcajadas que liberan el alma. Y bueno, la vida es curiosa, ¿verdad? A veces te sorprende de la manera más inesperada, cuando menos te lo esperas, cuando has aprendido a vivir sin buscar, con la serenidad de quien ha aceptado su camino. Estaba en un momento de mi vida en el que, sinceramente, no estaba buscando nada en particular en el ámbito romántico. Estaba feliz y pleno con mi camino, construyendo mi presente con dedicación y soñando con mi futuro con una visión clara. Pero entonces, como un rayo de sol que irrumpe con una fuerza cegadora y maravillosa en un día nublado y monótono, apareció ella. Y de repente todo cambió, se transformó, adquirió un nuevo matiz, una nueva dimensión. No fue una cosa repentina y explosiva como un petardo, aunque la atracción inicial fue innegable, un magnetismo casi palpable. Fue más bien un descubrimiento gradual, una acumulación de momentos sutiles y significativos que, al unirlos pacientemente, formaron un cuadro perfecto, una obra maestra de la casualidad y el destino. Recuerdo vívidamente la primera vez que la vi, o mejor dicho, la primera vez que realmente la vi, la primera vez que mi mirada se detuvo en ella y mi mundo se detuvo con ella. Estábamos en un evento, un mar de gente, un torbellino de conversaciones y caras desconocidas, pero de repente, en medio de ese caos aparente, mi mirada se cruzó con la suya, y fue como si el resto del mundo se desvaneciera por un instante, como si el tiempo se detuviera en un suspiro. Había algo en su mirada, una profundidad indescriptible, una mezcla cautivadora de inteligencia aguda, dulzura infinita y una chispa traviesa que me intrigó al instante, que me atrapó como un imán. Empezamos a hablar y fue tan natural, tan fácil, tan fluido, como si nos conociéramos de toda la vida, como si nuestras almas se reconocieran en un plano que trasciende la experiencia terrenal. La conversación fluía sin esfuerzo, navegando con una maestría asombrosa desde los temas más profundos y existenciales hasta las anécdotas más divertidas y triviales. Y en ese momento, en medio de esa conexión instantánea y poderosa, me di cuenta, con una certeza abrumadora,
de que esto no era solo una atracción pasajera, un capricho del momento, sino algo mucho más profundo, algo que resonaba en lo más hondo de mi ser. Lo que más me fascina de ella, lo que me tiene completamente cautivado, es su autenticidad deslumbrante. En un mundo donde a veces parece que todos llevan una máscara cuidadosamente elaborada, donde la superficialidad y la pose son moneda corriente, ella es genuina, transparente, un soplo de aire fresco en medio de la artificialidad. Me encanta su forma de ver la vida, su optimismo contagioso que disipa cualquier nube gris, su capacidad innata para encontrar belleza en los detalles más pequeños, esos tesoros ocultos que la mayoría pasamos por alto. Tiene esa inteligencia emocional que te hace sentir comprendido en tu esencia, escuchado en tus pensamientos más recónditos, valorado por quien eres realmente. Y no hablo solo de las grandes conversaciones filosóficas o de los intercambios intelectuales profundos, sino de esos gestos sutiles, de esas miradas cómplices que lo dicen todo sin pronunciar una palabra, de esa manera tan especial en que me apoya en mis proyectos, en mis sueños, y celebra mis éxitos como si fueran suyos propios, con una alegría sincera y desinteresada. Eso, créanme, es invaluable, un tesoro que no tiene precio en este mundo. Además, es una mujer increíblemente fuerte, resiliente y apasionada. Tiene sus propios sueños, sus metas ambiciosas, y lucha por ellos con una determinación férrea que admiro profundamente, que me inspira a cada instante. Me inspira a ser mejor persona, a esforzarme más allá de mis límites, a no conformarme con la mediocridad, a buscar siempre la excelencia en todo lo que hago. Verla perseguir sus pasiones con tanta energía, con tanta convicción, con esa luz que emana de su interior, me llena de una motivación que nunca antes había sentido de esta manera. No es solo la admiración hacia ella como individuo, como ser humano excepcional, sino también la forma en que nuestras visiones del mundo, a pesar de ser individuales y únicas, se complementan de una manera tan hermosa, tan armoniosa, creando un mosaico de perspectivas que enriquece nuestras vidas de formas insospechadas. Una de las cosas que más disfruto, lo que me trae una paz y una felicidad inmensas, es la sencillez y la magia de nuestros momentos juntos. No necesitamos grandes lujos, ni eventos espectaculares, ni escenarios ostentosos para ser verdaderamente felices. Un simple paseo por la playa al atardecer, mientras el sol tiñe el cielo de naranjas y rosas, una cena tranquila en casa, compartiendo confidencias y risas, ver una película acurrucados en el sofá, sintiendo la calidez de su cuerpo junto al mío. Cada instante a su lado se siente como un tesoro irreemplazable, un momento que atesoro en lo más profundo de mi corazón. Me ha enseñado a apreciar la calma, la serenidad, la paz profunda que se encuentra en la rutina compartida, en esa complicidad silenciosa que surge entre dos personas que se aman, que se entienden sin necesidad de palabras. Es ese tipo de amor que te hace sentir seguro, arropado, protegido, como si hubieras encontrado tu refugio seguro en medio de la tormenta, tu puerto de calma en un mar agitado. Y sí, lo reconozco, al principio tuve mis dudas, mi miedo natural a abrirme de nuevo, a entregar mi corazón después de experiencias pasadas. El miedo a ser herido de nuevo, a revivir el dolor. Pero ella, con su paciencia infinita, con su dulzura que derrite hasta el hielo más duro, ha sabido derribar todas mis barreras, ha sabido ganarse mi confianza a pulso, día tras día. Me ha demostrado con hechos y con palabras, que el amor verdadero existe, que la confianza se construye ladrillo a ladrillo con el tiempo, con la honestidad y con la vulnerabilidad mutua, y que vale la pena arriesgarse por esa persona que te hace sentir vivo de una manera que nunca antes habías experimentado. Me hace sentir visto en mi totalidad, comprendido en mi esencia más profunda, aceptado con mis virtudes y también con mis defectos, mis imperfecciones. Y eso, damas y caballeros, es un regalo que no tiene precio, una bendición que me llena de gratitud infinita. Además, nuestra conexión va mucho más allá de lo meramente romántico, de la atracción física o de la química innegable. Es una amistad profunda, una camaradería inquebrantable que nos permite ser nosotros mismos sin filtros, sin máscaras, con total libertad y seguridad. Podemos hablar de todo, desde lo más trivial hasta lo más profundo, reírnos a carcajadas de las cosas más absurdas y también apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles, en las adversidades que la vida nos presente. Ella se ha convertido en mi mejor amiga, mi confidente más preciada, mi compañera de vida inseparable. La sensación de Noé. Estar solo en este vasto viaje que es la existencia, de tener a alguien a tu lado que te entiende en tu complejidad, que te apoya incondicionalmente en tus sueños y en tus caídas, y que te ama por encima de todo, es una de las sensaciones más maravillosas, más gratificantes y más trascendentales que se pueden experimentar en la vida.
Y quiero que sepan, porque es fundamental para mí que lo entiendan, que este sentimiento que experimento no es pasajero, no es una ilusión fugaz ni un espejismo en el desierto. Es un amor profundo, sólido como una roca, que se ha ido construyendo con el tiempo, con el respeto mutuo, con la admiración sincera y con una conexión espiritual que siento que nos une de una manera muy especial, casi mística. Cuando pienso en el futuro, cuando imagino los años venideros, la veo a ella a mi lado, en cada paso, en cada desafío, en cada alegría, y esa imagen me llena de una alegría desbordante, de una esperanza infinita y de una certeza absoluta. Me siento listo, preparado, emocionado para construir un futuro sólido y maravilloso junto a ella, para seguir creciendo juntos como individuos y como pareja, para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente con valentía y con la certeza de que juntos somos mucho más fuertes, mucho más capaces de superar cualquier obstáculo. Así que sí, estoy feliz. Increíblemente, desbordantemente feliz. Porque he encontrado a alguien que ilumina mi mundo con su sola presencia, que me hace sentir completo de una manera que nunca creí posible, que me recuerda la belleza intrínseca de la vida y la importancia fundamental del amor en su forma más pura y noble. No estoy solo, y eso, queridos amigos, es lo más hermoso, lo más preciado que me podía pasar en este momento de mi existencia. Amo a esta mujer con cada fibra de mi ser, y quiero que todos ustedes, mi querida familia virtual, sean testigos de esta nueva etapa de mi vida, una etapa que se vislumbra llena de amor, de felicidad radiante y de infinitas posibilidades que nos esperan. Para resumir un poco, para dejar una huella clara en sus corazones, hoy hemos hablado de cómo la vida nos sorprende con la aparición de personas maravillosas en los momentos más inesperados, de la importancia crucial de la autenticidad y la conexión profunda y genuina en cualquier relación significativa, y de cómo el amor verdadero, ese amor que nutre y eleva, puede hacernos sentir completos, plenos y, sobre todo, no solos. Hemos explorado la alegría pura y desbordante que se siente al encontrar a esa persona especial que ilumina tu mundo, que te inspira a ser mejor y que te acompaña en el viaje de la vida. Me emociona muchísimo compartir estas emociones tan profundas con ustedes, porque sé que muchos de ustedes, al igual que yo, anhelan y buscan ese tipo de conexión, esa luz que transforma la existencia. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su valioso tiempo y su preciosa atención. Significa el mundo para mí, es un honor y un privilegio poder compartir estas experiencias con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes, qué les ha parecido este viaje. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué es lo que más valoran en una relación, en esa persona que ilumina sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encantará leerlos, reflexionar sobre ellos y responderles con la misma sinceridad. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha tocado el corazón y quieren seguir viendo más contenido como este, lleno de autenticidad y emociones, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, para que la chispa del amor y la esperanza se propague. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, que prometen ser aún más emocionantes. Nos vemos en el próximo vídeo con la misma alegría y el corazón lleno. Un abrazo enorme para todos.